Bueno, entonces en este segundo encuentro, Facundo otra vez hablando de Y yo quién dice Dios que es en la Biblia. Adelante, Facundo, muchas gracias. voy a compartir pantalla primero, por lo menos para tener alguna imagen. Si no, ver una cara solamente es bastante Claro, aburrido. claro. Bueno, la semana pasada vimos una parte, como podríamos decir, más introductoria, ¿sí? Para hablar un poco de la revelación en general y para poder entender este fenómeno de la revelación. Como que decíamos muchas cosas, después hacemos aguas y no comprendemos la pedagogía de Dios, el desarrollo, digamos, cómo Dios asume el lenguaje humano, eh, el modo de pensar humano, las palabras. Y este encuentro, y los dos que tengamos, ya nos vamos a ir metiendo en textos. Para mí, esta vez la parte más rica y más interesante. Y le he puesto títulos al encuentro de hoy. eh, Le puse El Dios que ve y escucha. Si prestaron atención a los dos textos que le di para compartir, para leer, el tema del escuchar, el del tema del ver se ve, pero el del escuchar se ve un poquito más. Ver cómo Dios, eh, como tanto el Dios del Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo, escuchan al que sufre, al oprimido, al pobre. En el caso particular de, de los dos textos que le di para compartir, dos mujeres acusadas, en contextos distintos. Las dos son acusadas y condenadas a muerte. Yo, antes de desarrollar el tema, así, abramos un cachito de los micrófonos, así, resonancias de la lectura. Después vamos a poner las órdenes, vamos a ir poniendo todo en orden si quieren, cuando expongan, pero ¿qué resonancias le dio la lectura? La lectura de los dos textos. ¿Leyeron, no? Los dos textos que dejó Facundo como tarea. Sí, el de Susana y el de la pecadora, sí. Ahí estamos, si podemos compartir un poquitito aquello Yo que no tomo impactó. lección. No, no, por eso es compartir un poco la experiencia de la lectura esa. Bueno, a mí me Y parece, es otra vez la historia, perdón. perdón, en el caso de ambas, la comunidad, en el caso de Susana no escucha, ni siquiera tiene en cuenta su defensa, su relato. En el caso de la prostituta, primero se la juzga y se la condena, sin tener en cuenta su voz, ¿no? Y en ambos casos, obviamente, se abandonan en un caso a Dios, en el otro a Jesús. Se abandonan, piden y nada más. Se abandonan a la voluntad de Dios. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sí, coincido el tema de la mujer que está sin voz, ¿no? Ni siquiera se le pregunta si es cierto o no, se la acusa y se la condena sin haberle dado la posibilidad de defenderse en los dos casos, ¿no? Pero Dios sí escucha, es el único. La mujer está invisibilizada acá como tal, ¿no? Pero tiene que ver con un contexto también donde la mujer no tenía, dependía en todo del hombre y no parece que no tenía derecho ni siquiera a defenderse, ¿no? Estaba el Yo también, concepto judío de que la mujer era mentirosa, tomado del pasaje de Sara. Pero incluso las mujeres que Su van al palabra no tenía sepulcro, valor. ¿se me escucha? sí, Sí, sí. Incluso las mujeres que van a ver el sepulcro y lo encuentran vacío, cuando van a avisar a los discípulos, Pedro no les cree, a María Magdalena no le cree.
también esa cosa de que, bueno, lo que me dice una mujer pareciera que no es válido. Y hasta que no fue él y lo vio con sus propios ojos. Pues siempre nos detenemos en la cuestión de fe de Tomás y qué sé yo, pero Pedro, hasta que no vio con sus propios ojos, pasó inadvertido. Que por más que María Magdalena le haya dicho, che, mirá, el Señor no está en el sepulcro. Y vemos como el caso de la mujer, no solo en los evangelios, ¿no? Sacando Ruth, ahí que da como un cierre un poquito más redentor a la mujer. Siempre las mujeres también tienen que ver con esto, con lo del pecado original y ese estigma que se fue haciendo, ¿no? Opino igual que Norma, que la mujer no tenía ni voz ni voto, pero creo en Dios, que siempre estuvo presente. En Susana a través de Daniel, de la voz de Daniel. Y bueno, y después en Juan, por Jesús, que le dijo que no había nadie que la condenara, así que se fue. Pero viste que siempre es la voz de un hombre que habla por la mujer. Y yo creo que es Dios presente, para mí. Pero si hubiera sido otra mujer la que lo hubiera defendido. Sí, también, ¿por qué no? Pero no hubiera sido aceptada. A eso me refiero cuando digo la invisibilización que hacen de la mujer en la Biblia, ¿no? Que es una cuestión de historia, histórica, digo, en la mujer, ¿no? Pero acá está tan evidente. Sí, yo por lo menos lo que creo es eso, que Dios siempre estuvo presente. Y bueno. Y es la voz de... Esas dos cositas, algunos detalles un poquito más. Ahora sí, me interesa ver qué le llamó la atención. Después ahora lo vamos a ver ordenadito, como quien quiera. ¿Alguno más que quiera compartir algo de las lecturas? Sí, una impresión, un eco, algo que le llamó la atención, algo que le dejó pensando. A mí, con respecto a la historia de Susana, me llama la atención, más allá de que comparto las ideas que dijeron recién, la persistencia de ella en su testimonio, de que ella no se sentía para nada, que ella aseveraba de que era una mujer limpia, sana, santa. En ningún momento, en ninguno de estos embates, estas agresiones que sufrió, le hicieron retroceder. A mí eso me llama la atención. Ella siguió con su testimonio y con su veracidad, digamos, no retrocedió ante toda tanta agresión. Eso me llama la atención y lo rescato. No se asustó. Yo creo que en el segundo caso, evidentemente, tanto como el primero, la mujer no es tenida en cuenta dentro de la cultura israelita. Tanto que en el segundo caso directamente se pena a la mujer, pero no se pena al hombre. Moisés dice que a la mujer hay que apedrearla, pero con respecto al hombre no dicen nada. Ahí es Jesús el que interviene y libera del pecado a la mujer, pero no dice nada con respecto a los hombres. De la misma forma que Daniel... ¿Perdón? En teoría al hombre también había que apedrearlo. El tema que llama la atención que no aparece, trae solamente a la mujer. Después vamos a hablar de eso. Pero a los dos había que apedrearlos. Claro. Si los enganchaban a los dos. Pero ahora vamos después a hablar de detalles. Decías de Daniel que había una diferencia en Daniel. Daniel es sometida a juicio, cosa que en el relato de Juan no. Bueno,
Vamos a compartir un poquito, a ver si vamos a poner un poquito de orden en esto, pero muy lindo lo que dijeron. El texto para mí, especialmente el de Susana, ¿no? Es más desconocido tal vez. A mí cuando lo leí me trajo sentimientos, cuando estudié en su momento, distintos sentimientos, incluso hasta me enojé conmigo mismo en un momento del análisis. Pero después les cuento por qué. Me sentí un estúpido, digamos, tuve que hacer un clic mental y me sentí un tonto de cómo venía meditando el tema. Bueno, el libro del Éxodo, vamos a arrancar tal vez en uno de los libros más interesantes, y en mi caso particular, uno de los libros más lindos para mí de la Biblia. Comienza narrando la estadía de Israel en Egipto. El libro de Génesis finaliza con que José lleva a su familia, a los hijos de Israel, a Egipto, siendo él una especie de virrey, y el pueblo de Israel prospera, se multiplica, se cumple la promesa de la descendencia, pero la llegada de un nuevo monarca, está discutido mucho quién era el monarca, cambia la situación. Y el pueblo, de poder vivir libremente en Egipto, en una especie de guerra preventiva. ¿Se acuerdan cuando Bush hablaba de la guerra preventiva? Bueno, acá pasa algo parecido. Digamos, por las dudas, no sea cosa que se alíen al enemigo, deciden esclavizarlo. ¿Y por qué? Porque ven que se multiplican y tienen miedo que los hombres tener soldados, digamos, se alisten para la guerra contra Egipto, pero pese a que empiezan a ser oprimidos, el pueblo sigue creciendo. Por eso el faraón va a decretar la muerte de los varones recién nacidos. Este texto, si lo nombro así al pasar, es un texto con muchas tensiones internas, porque por un lado el faraón quiere esclavos, pero por otro lado mata a los varones, digamos. Y hay dos parteras, Shifra y Puá, que nos llevan a cabo esa orden infanticida del faraón, pero la opresión continúa. Después el faraón pide al pueblo que sea quien mate a los varones hebreos recién nacidos, y en ese contexto nace Moisés. La historia de Moisés la conocemos todos, nace, lo ocultan unos meses, cuando ya no pueden ocultarlo más, su mamá y su hermana piensan un plan bastante interesante, lo dejan ahí donde está la hija del faraón, la princesa Satia, la hermana va y le dice, ¿querés que te consiga una nodriza? Y la mamá termina criando al hijo, hasta le pagan por eso, esto es muy irónico, y todas las mujeres desobedecen al faraón. La mamá y la hermana de Moisés, y hasta su propia hija. Pero, pese a esto, la esclavitud continúa. Moisés es de suponerse que fue educado en la corte, incluso en algunos apócrifos se habla. Los que vieron la novela esa brasilera de Moisés hace unos años, unos 4 o 5 años, esa novela se alimenta mucho de algunos textos apócrifos, porque no sabemos nada mucho de la educación de Moisés. Y creo que también Filón de Alejandría, habla de la educación de Moisés en la corte. Bueno, Moisés, conocemos la historia, debe escaparse de Egipto porque mata a un egipcio defendiendo a un hebreo, el faraón se entera, se escapa, va al desierto, salva a las hijas de Jetro, Jetro le da una de sus hijas, Sefora, y estando el texto ahí, la narración se corta, y el narrador dice esto, tras la muerte del rey. Los israelitas, que gemían en la esclavitud, hicieron sonar su clamor.
Y ese clamor llegó hasta Dios, desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta. Entonces, Dios que escucha este clamor. Muy interesante esto de ver los textos bíblicos, como en pocos renglones enfatizan una idea. Gemían, clamor, 2 veces, gemidos. O sea, Dios escuchó todo esto y dirigió su mirada. Esto pondrá en marcha la salvación del pueblo de Israel con otro texto que también es bastante conocido, el de la serpiente. Moisés, que va a pastar con los rebaños de Jethro, se aleja, va a buscar un animal y le llama la atención una zarza, un arbusto más bien. La zarza es un arbusto que está prendida a fuego pero no se consume. Y ahí la zarza le dice, yo puse un texto más corto ahí en el Power, para no ser tan largo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto. He oído los gritos de dolor, provocados por los capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los jevitas y los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Después, yo no me voy a poner los detalles. Moisés, si uno lo lee con detalle, primero no quiere agarrar viaje, le pone un montón de excusas a Dios, no, manda otro, yo no sé hablar, que vaya Aarón, hasta que al final acepta. Este Dios se presenta como el Dios de tu padre, pero también no solamente como el Dios de los patriarcas, de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, sino también como el Dios que ve la opresión, escuchó el grito de dolor, conoce los sufrimientos y por tanto no puede permanecer indiferente. Yo de acá me inspiré para el título de este encuentro: el Dios que ve y el Dios que escucha el dolor. Por eso lo llama Moisés, lo acompaña en la misión, y después vendrá toda la historia que conocemos: el rechazo del faraón, las plagas, toda esa pelea que se va dando con los magos, el faraón que acepta, que no acepta, que va aflojando, hasta que al final casi los echan, por favor váyanse. La Pascua, la muerte de los primogénitos, y incluso del Mar Rojo. Bueno, pero este día, acá yo quería abrir un paréntesis, antes de seguir reflexionando sobre Dios, y señalar algo del pueblo que escucha a este Dios. Dios escucha el dolor del pueblo, pero el pueblo también, si bien gime de dolor, clama al cielo, también tiene lo suyo. Este mismo pueblo, incluso si ustedes lo miran en el texto bíblico, después en el capítulo 15, de haber cantado la gloria de Dios que venció a Egipto, esa lectura que leemos el sábado santo, la vigilia pascual, que en la lectura y después se engancha enseguida con el cántico,
ese mismo pueblo que canta la gloria de Dios emprende el viaje en el desierto, pero ante el primer problema que surge, se queja, murmura y añora Egipto. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Yo les contaba que los martes, yo termino acá, me voy para Corrientes a dar clase, y leyendo detenidamente los textos estos, y animándose a mirar los textos bíblicos con otros ojos, animándose a ver qué dice el texto, me llamaba la atención algunos alumnos, que hasta con bronca me decían, pero padre, se están olvidando de que los acaban de liberar, eran esclavos, los oprimían, le pidieron a Dios que los saque de ahí, y ante el primer problema, ya añoran, como dice el dicho, la cebolla de Egipto, se quejan de Dios, ¿por qué no volvemos ahí? ¿Para qué nos sacaste? ¿Por qué estamos acá? Digamos, incluso hasta uno le daría ganas que Dios lo castigue a ese pueblo. Y pese a esto, este pueblo que realmente merecería que Dios le dé un palazo en la cabeza, Dios le envía el maná y las codornices. Y esto va a ocurrir reiteradas veces en el desierto. Reiteradas veces el pueblo va a protestar contra Dios. Al punto tal de hacer un becerro de oro. Fíjense hasta dónde llega el olvido. Y no solamente se hacen al becerro, sino dicen, este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Pero Dios, pese a todas estas quejas, a todo esto que hace el pueblo, Dios se mantiene fiel. Lo cual es muy interesante. Entonces, este Dios que ve la opresión, que escucha el clamor, es fiel aunque el pueblo sea infiel, aunque lo olvide, aunque murmure, aunque se queje. Y si bien en esos textos vamos a encontrar enojos de Dios, amenazas, yo les pregunto, ¿quién no lo haría? ¿Quién no se enojaría con ese pueblo? El escritor sagrado refleja eso. Por otra parte, Dios no abandona a ese pueblo, lo sigue acompañando, hace una alianza, y esta historia está llamativa porque en el fondo es nuestra historia. En el fondo es nuestra historia. Yo no me acuerdo, ahora se me hizo una laguna. Hay un documento donde Francisco dice que las historias bíblicas son tan interesantes porque nos muestran la realidad del hombre. No muestran héroes que no fallan en nada. Muestran héroes que tienen luces, pero también tienen sombras. Como la vida de los santos que se leían antiguamente, esos santos que eran, para todo eran santos, nunca se equivocaban, eran perfectos. Si alguna vez alguno leyó Florecillas de San Francisco, Francisco hacía 3 pasos, un milagro, 3 pasos, un milagro. A veces yo he hablado con algún franciscano, los mismos franciscanos, ya no les gusta tanto hablar de Florecillas, porque 3 pasos, un milagro, 3 pasos, un milagro. Todo es hermoso, todo va bien, pero si uno lee el libro de Leclerc, Sabiduría de un Proverbio, va a ver las crisis que sufre Francisco. Entonces, las historias bíblicas tienen mucho de eso. Pero eso es lo que somos nosotros. David, el gran rey, el rey guerrero, el rey que conquista, el rey que traiciona a su amigo para quedarse con la señora. Se arrepiente, pide perdón, después hará el censo, no sé. Pero es nuestra historia la de este pueblo. Que muchas veces nos olvidamos de Dios, protestamos, miramos la cebolla de Egipto, vamos tras otros dioses, pero Dios no nos abandona. Él es fiel a su alianza, a su promesa.
Esto se va a repetir numerosas veces en la escritura, lo cual es muy interesante. Bueno, cerrado este paréntesis, vamos a charlar un poquito de los dos textos que vimos. Como habíamos visto en el encuentro anterior, el cardenal Casper advertía de que la misericordia había caído en el olvido de la teología y que el Papa presentaba la misericordia del Papa Francisco como la parte central del Evangelio. Por otro lado, como sociedad, tenemos una nueva sensibilidad hacia la violencia de género. Antes se hablaba de la violencia doméstica, yo me acuerdo cuando era más chico, mujer golpeada, pero hoy, gracias a Dios, como sociedad hemos crecido, nos hemos dado cuenta de que existe y de que está extendida, cual también hace que los cristianos pensemos nuestro modo de sentir y de actuar. Por eso, leer estas historias bíblicas nos hace mirarlas con otros ojos. Y como decíamos al principio, las dos historias, la de Susana como la de la mujer adúltera, tienen algunos elementos en común. Son dos mujeres condenadas a muerte que no tienen posibilidad de defenderse. Algunos autores dicen que el relato del Evangelio de Juan muy probablemente se inspire, tenga un aire a la historia de Susana, con las diferencias que tiene el texto, pero que tenga un aire. Incluso yo le voy a contar algo personal. Yo un año que estudié el texto de Juan, fui a un retiro, hice una reflexión muy linda y me quedé con muchas ganas de profundizar sobre la mujer adúltera. Y después de haber profundizado en la mujer adúltera, me llamó la atención la historia de Susana y después, bueno, en otro momento profundicé la historia de Susana. Así que hice el camino inverso del texto bíblico. Bueno, la historia de Susana es un texto que está en el capítulo 13 del libro de Daniel. Los que tienen la Biblia del pueblo de Dios habrán visto que está ubicado en otro lugar. Eso que yo les indicaba la otra vez. ¿Por qué? Porque ese texto, igual que el capítulo 14, es lo que le dice el Daniel griego. Son textos que tenemos hoy solamente en griego, no en hebreo, y por eso algunas de las iglesias protestantes no lo reconocen. Si ustedes agarran la Biblia evangélica, no aparece esta historia. Y el texto narra una historia única. Susana, una mujer que es descrita como hermosa, mujer de su casa, criada bajo la ley de Moisés, justa, tiene que resistirse en el fondo a un intento de violación por parte de dos ancianos jueces, y como ella no cede, es acusada de adulterio por sus mismos atacantes. Digamos, los mismos atacantes. Yo voy a hacer una prueba, porque vi que algunos no escuchan bien. Yo me voy a sacar el auricular, ¿sí? A ver si ¿ahí me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor ahí? Yo escuché bien en todo momento. Se ve que algunos tendrán alguna dificultad. Yo, de hecho, tengo que escuchar al volumen a mitad, porque si no me aturde. Yo escucho Pero- bien también. Yo también El escucho volumen bien. es correcto, pero a veces hay... Bueno, esta mujer los mismos atacantes la acusan, es condenada a muerte, clama a Dios, quien suscita al joven Daniel, Daniel pone en evidencia esta falsa acusación. Yo no soy culpable de la sangre de esta mujer, hace separar a los ancianos, y la salva y terminan castigando a los dos ancianos. La historia es un claro ejemplo de un abuso de poder y de violencia sexual hacia las mujeres. Una situación que tristemente aún se repite y ante los cuales los cristianos tenemos que repensar nuestra praxis. La narración es
esta es una opinión muy personal, una película digna de Hollywood. Se comprueba la inocencia de una mujer acusada falsamente, se condena a los dos jueces injustos, queda en evidencia la sabiduría de Daniel y Dios es alabado por no olvidarse de sus fieles. Una película perfecta de Hollywood. No hay beso final, pero es una película perfecta de Hollywood. Si ustedes la piensan. El final es más que feliz. Pero, si la miramos bien, la historia es más trágica de lo que parece. Y, a mi parecer, el final es un poquito amargo. Ella se salva, alabamos a Dios, Daniel queda como un joven muy sabio, pero tiene un gustito amargo la historia. Miren, como decíamos, Susana es descrita como una mujer bella, temerosa de Dios, educada según la ley de Dios, y es una mujer muy valiente, porque no se deja atropellar por los abusadores, pese a que esto le puede costar la vida. Todos los que la conocen tienen una alta estima de ella, por lo cual entiende que han abochornados, pero el problema es que ella es no solo abusada injustamente, no tiene posibilidad de defenderse. Como decían algunos de ustedes, en la cultura judía antigua, por favor no pensemos que los judíos se inspiran en el Antiguo Testamento, pero ellos también han tenido toda una reflexión. No era válido el testimonio de las mujeres, y ella confía en Dios y ora pidiendo auxilio. ¿Por qué les digo que tiene un saborcito un poco amargo? Porque todos están abochornados de la acusación, pero nadie dice que ella es inocente. Salvo Daniel, cuando Dios le dice, pero de todos los que están en su entorno, nadie sale en su defensa. Nadie la defiende a ella. Incluso si uno lo mira con cuidado, daría la impresión que están más preocupados por el pecado que supuestamente ha cometido que por si la matan o no. Por eso le digo que la historia tiene un sabor amargo. Porque estamos más preocupados por la vergüenza pública, el honor de la familia, que por la vida de Susana. Por otro lado, esta mujer es acusada falsamente, humillada por los victimarios. El único que realmente cree en Susana es Dios. Cuando uno mira el texto, el único que realmente cree en ella, es Dios. Fíjense ahí, ella sabiendo que Dios no la abandona, va a clamar y pide auxilio. Todos los personajes escuchan gritar a Susana. Pero si miramos el versículo 45, solo Dios es el que la escucha y actúa en su favor. Daniel, suscitado por el Espíritu de Dios, la salva, pero nunca habla con Susana. Nunca pide que le escuchen a Susana. Ni dice que cree en ella. Por eso es que solamente Dios es el que realmente la escucha. Yo les digo algo personal, uno comienza teniendo una cierta simpatía por los familiares y siervos que se ponen mal cuando ella es acusada, pero no hacen nada para salvarla. Ni el marido, ni los padres, ni estos personajes así grupal, los de la casa. No hacen nada por salvarla. Y tampoco los hombres, porque fíjense que a Susana, algo típico de la época,
Ella es la esposa de la hija de. Por eso algún autor dice que la historia se cierra adecuadamente con el regocijo de los padres y el marido de Susana. No porque Susana sigue viva, sino porque es inocente de deshonrar a su familia. Por eso el texto tiene este sabor amargo. Y si uno mira con cuidado el texto, hay muchas construcciones, yo voy a señalar algunas, referidas a la visión y a la audición, que cumplen un rol importante en el relato. Esta que voy a señalar es con el verbo blepo, en griego, que significa mirar, observar, pero de modo deliberado, que aparece 2 veces, y en expresiones similares. La primera, aplicada a los ancianos. Ellos desviaron sus ojos para no mirar el cielo. Acordémonos que para los judíos, a Dios no se podía nombrar, y uno de los modos de hablar de Dios es decir, el cielo o los cielos. Por eso, fíjense que en algunos evangelios es el reino de Dios, y en Mateo, por ejemplo, es el reino de los cielos. Incluso esta oración empieza con un verbo equino que significa doblar, pervertir, tomar una decisión equivocada. Entonces, movieron para otro lugar los ojos, los ancianos, y no querían mirar al cielo. No querían mirar a Dios. Mientras que Susana, llorando, levantó los ojos al cielo. Literalmente dice, miró el cielo. Pero hay una cosa que es muy interesante. El verbo que usa es anablepo, es un verbo compuesto. La partícula aná es un movimiento que da de abajo hacia arriba. La plegaria eucarística la llamamos anáfora, lo que lleva de abajo hacia arriba. Entonces, el verbo indica bien este movimiento de sus ojos, que de abajo lo lleva hacia arriba, para mirar el cielo. Entonces, mientras que los ancianos no querían mirar a Dios, no querían mirar al cielo, Susana sí lo hace. Ella mira a Dios. Es muy interesante para mí este detalle. Y en 2 momentos, de las situaciones límites que vive Susana, dice el texto que prorrumpe en un grito con gran voz. Así yo tengo una traducción media literal. Primero, ante la propuesta de los ancianos. Cuando los ancianos le dicen que se acueste con ellos, si no lo van a acusar, ella grita con gran voz. Todos escuchan ese grito, después los ancianos van a gritar de nuevo, y pero todos van a ver qué pasó. Mientras que esta misma construcción va a aparecer cuando ella es condenada a muerte, y ahí va a decir el texto una cosa muy interesante en esa oración. Ella hace una oración hacia Dios. El Señor escuchó su voz. Por eso le decía que el único que escuchó, todos la escucharon gritar, pero el único que realmente la escuchó es Dios. Se van a escuchar un montón de, si ustedes fijan en el relato, se escuchan casi todas voces masculinas. Y la única voz femenina, que es la de Susana, clama a Dios. Bueno, acá a mí me surgió una pregunta. ¿Por qué Daniel no habla con ella? ¿Por qué no pide que la escuchen? ¿Era porque nadie la escucharía? ¿Sería porque él tampoco la escucharía? Por eso yo le decía que a mí me da por momentos un sabor amargo, este texto. Y le voy a contar algo que esto fue lo que a mí me hizo, perdón que se lo diga, pero recalentar conmigo mismo cuando estaba analizando el texto. Tanto autores antiguos
modernos un poquito menos, pero muchos autores antiguos, al referirse de Susana, hablan de la casta Susana. Yo incluso encontré algunas frases en latín de San Ambrosio, la casta esposa, San Agustín, Susana, la casta mujer. Incluso hay unos poetas españoles que van a hablar de la casta Susana, Lope de Vega, Eslava Galván. Händel tiene un oratorio, Susana. Ahí Händel, también. Händel, yo lo canté hace muchos años, sí, es un oratorio larguísimo, pero sí, sí, tiene el oratorio de Susana. Bueno, la casta Susana van a hablar. Y todos van a decir que defendió su fidelidad matrimonial, qué sé yo. Pero sí se la están por violar. No era una adúltera. Para que haya adulterio, los dos tienen que estar de acuerdo. Ella la estaban por violar. Entonces, me dio bronca, porque digo, al final estamos mirando a Joaquín, que no le toquen la señora, pero no a la mujer que están por abusar. Eso, Susana queda totalmente cosificada. Es una cosa que otros hombres van a poseer. Entonces estamos mirando, entre comillas, al marido, que le van a tocar a la señora, pero no estamos viendo que ella se van a abusar de ella. Y entonces me agarró una bronca conmigo mismo. Y incluso digo, pero siempre miré la historia para este lado, pero nunca lo pensé desde ella. Entonces, ¿qué casta Susana? Si lo hubiesen violado, ¿ella fue infiel? Entonces, a mí me hizo repensar muchísimo esto. Le digo que me dejó, hasta me enojé conmigo mismo. Está cosificada totalmente Susana. Totalmente cosificada. Por eso, yo les decía que este relato, que está muy bien escrito, y muy bien narrado, y que hace que uno vibre con la... No posee un final del todo feliz. Digamos, es un final feliz porque triunfa la verdad, pero tiene para mí un gustito amargo, porque solamente Dios la escucha a Susana. Incluso el mismo Daniel no la escucha. Ella se salva porque Dios interviene, pero no hay una escucha hacia ella. Y tampoco en ningún momento alguien dice, tenemos que escuchar a esta inocente, a estas mujeres. A mí me dejó ese saborcito amargo. Incluso le voy a contar algo, así lo digo hacia el pasar. Cuando yo estaba armando el PowerPoint, si se fijan, puse algunas imágenes. Bueno, todas, si ustedes ponen historia de Susana, Susana y los ancianos, todos los cuadros que aparecen de Susana, aparecen casi todos desnudos o medio desnuda. Entonces, hay todo un morbo con esta historia de Susana. Yo digo, Freud sería un picnic con los cuadros que hay. Yo puse los más delicados, pero la mayoría de los cuadros, Susana aparece o desnuda o semidesnuda. Es verdad que podríamos decir el momento del ataque, ella está por bañarse, así que si uno está por bañarse, está vestido o semi-vestido, pero hay todo un morbo. Incluso leí algunas interpretaciones de teólogas feministas y algunas interpretaciones desde el mundo del arte, sobre todo el tema de la cosificación de Susana, de su cuerpo, y que el texto tiene un cierto morbo. Pero en los cuadros es increíble. Digamos, hay hasta cuadros de Dalí. Estos son de lo que yo puse los más leves. Y casi todos, salvo algún dibujo, estos dos que puse, que suelen ser, podríamos decir, del proceso a Susana, casi todos son del momento del ataque. De los ancianos acercándose a ella, tocándola. Entonces, este texto para mí me pareció muy interesante
que solo Dios la escucha. La salva por medio de Daniel, pero ni el profeta la escucha, ni el gran sabio Daniel. Por eso para mí tiene un saborcito amargo, e incluso me hizo a mí preguntarme personalmente si yo escuchaba, si no caía en lo mismo. Buscamos la verdad, buscamos que no sea un inocente sea juzgado falsamente, pero buscamos, escucho el dolor, el sufrimiento. Fíjense que una de las cuestiones que las víctimas de abusos, una de las cosas que cuestionan es que no se las escucha. No se las escucha. Bueno, pasemos al otro texto, el de la mujer adúltera, tal vez un texto un poquito más conocido, me parece digamos, y acá pone Elías, le ordena sacarse el verbo. Hay todo un tema también con la belleza. Varias veces se va a decir que es una mujer bella. Incluso yo no me quise extender demasiado. Los ancianos apoyan las manos, y que si bien eso es un signo de acusación por un texto del Pentateuco, también es una violencia física. Los mismos que intentaban abusarla, la tocan, le apoyan las manos. Una violencia muy fuerte. Bueno, en cuanto a la mujer adúltera, el texto, los especialistas, si bien está en el Evangelio de Juan, consideran que es una interpolación lucana. Consideran que el texto de verdad es de Lucas y quedó en el Evangelio de Juan. Incluso en algunos códices antiguos está ubicado en distintos lugares el Evangelio de Juan. Y si miran algunos comentarios bíblicos, el Evangelio de Juan, llamativamente no todos lo comentan. Varios van a mencionar que es una interpolación lucana, pero no lo van a comentar. Lo cual a mí me llamó la atención. Y si miran con cuidado, el texto corta todo un discurso de Jesús, todo un relato de Jesús sobre la fiesta de los tabernáculos. Toda la historia de la fiesta de los tabernáculos, y en el medio, así encastrado, está este relato. Digamos. Y esto me lo dijo, lo contaba el maestro novillo mío, que no era biblista, pero que después lo encontré en otros autores. El texto en la antigüedad fue de lectura difícil, porque a muchos les costaba pensar que Dios podía perdonar a una mujer adúltera. Muy probablemente por la mentalidad machista. ¿Cómo Dios va a perdonar a esta mujer que es adúltera? Yo me decía, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero costaba, debe ser un error. Bueno, yo les pedí que lean desde el versículo 53, porque los especialistas no se ponen de acuerdo dónde comienza el texto. Algunos en el versículo 1, algunos en el versículo 53, estos que se van de regreso a su casa, después de haber hablado con Jesús. Bueno, Jesús va al Monte de los Olivos, permanece en la nación, va al templo, se pone a enseñar. Acá es una cosa que es buena hacer cada tanto. Mire, uno de los que estuvo en clase conmigo habrá escuchado. A veces es bueno imaginarse las situaciones bíblicas. Porque nosotros hay textos que los hemos escuchado tantas veces, que perdemos la fuerza de la imagen. Miren, que Dios me perdone y no me mande al infierno. Cuando están rezando el rosario, que el niño perdido y hallado en el templo, quinto misterio. Y escuchás esas meditaciones que dicen, María como madre sufría en su corazón la pérdida de su hijo. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes que tenga hijos,
se te pierde tu hijo de 12 años, no dormís por 3 días, no comés, digamos, tenés los nervios de punta, y nosotros así todos piadosos, María en su corazón de madre, o el Señor se enojó un día en el templo y bueno, echó a los vendedores, ahí hizo un látigo, un quilombo. Yo a veces le digo a la gente, imagínense lo que serían los bueyes corriendo, tirando las tablas, de los cambistas, los animales corriendo para un lado, para el otro. Hoy saldría en crónica eso. Y nosotros suavizamos. Imagínense, Jesús enseñando, cae una turba, trayendo la arrastre a una mujer, la tira ahí al piso, y le dicen, ¿qué tenemos que hacer? La ley de Moisés nos dice que hay que apedrear a estas mujeres adúlteras. Es una situación muy violenta, si uno piensa lo del Evangelio. Jesús que guarda silencio, escribe en el suelo, y que ante la insistencia va a decir esta frase que es terrible: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. De a uno se van a ir yendo, dice el texto, empezando por los más ancianos, tal vez porque tendrían más experiencia, hasta que queda Jesús con la mujer adúltera, los dos solos, y ahí se da ese diálogo donde se explicita que no están los acusadores y por tanto no hay condena, y Jesús le invita a no volver a pecar. Bueno, algunos elementos del texto. Cuando uno estudia los textos de modo narrativo, a mí me gusta mucho ese modo, uno mira los tiempos, cómo se aceleran, cuánto dura. Pero en este texto hay una cosa muy interesante, que es el tiempo religioso o litúrgico. Toda la narración se da durante una fiesta religiosa judía, que es la fiesta de los tabernáculos, de la Choza, del Sukkot, que si mal no recuerdo, los judíos celebraban hace un par de días. El capítulo 7, 8, 9 y parte del 10 están enmarcados en esta fiesta. Yo les decía que el relato se ubica en el medio. Y esta fiesta, que tenía un origen agrícola, originalmente se celebraba la cosecha, entonces los campesinos vivían en chozas, y obviamente hacer una fiesta de la cosecha, una fiesta alegre, se terminó asociando con la historia de salvación. Con la historia de Dios que libera al pueblo. Este es un texto del comentario del Evangelio de Juan del padre Luis Rivas. En los textos más tardíos del Antiguo Testamento, la celebración de Sukkot adquiere un sentido escatológico. Lo que antes habían revivido las antiguas intervenciones divinas para salvar al pueblo, pasa a anunciar la futura salvación definitiva. Entonces, era una fiesta que celebraba la alegría de la salvación del pasado y la salvación del futuro. Entonces es muy interesante que Jesús salva a esta mujer durante la fiesta de la salvación. Así, esta fiesta que celebraba y recordaba que Dios liberó al pueblo de la opresión egipcia, Jesús libera a esta mujer de la opresión de los expertos de la ley y anuncia la salvación del pecador. Así como Dios perdonó a su pueblo adúltero, Jesús perdona a esta mujer adúltera, sin olvidar los elementos de esta fiesta. Era una fiesta muy concurrida y una fiesta muy alegre, porque celebraba la salvación. Entonces, toda esta acción misericordiosa de Jesús se enmarca ante la multitud de peregrinos y
es una intervención divina en la fiesta que se celebra las intervenciones salvíficas. Esto a mí me resultó, pero muy interesante. Después, Jesús, habíamos dicho esta frase, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Miren, puse piedra, no lo correcto. Y Jesús literalmente usa el adjetivo anamártetos, lo usa sustantivado, un artículo. Este término aparece solo una vez en la Sagrada Escritura, es en este texto, que por eso no permite una comparación intrabíblica, pero aparece en la literatura griega, y literalmente sería el que no se equivoca, el que no erra, el que no tiene pecado, el que no tiene error, el que no tiene falla. Y es muy interesante que Jesús apela a la experiencia personal de cada uno. ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién está exento de pecado? La pregunta es muy fuerte. Yo creo que nos toca a todos, porque si de algo tenemos experiencia todos, es de nuestro pecado. Una de las experiencias tal vez más duras y más palpables es de nuestro pecado. Y mientras más crecemos en la fe, y mientras más años tenemos, más experiencia tenemos. Por eso es muy interesante lo que les decía recién, que algunos autores señalan, y se van desde los más viejos, se van yendo, los fariseos y los escribas. Entonces, esta frase nos desarma. Esa turba que había llegado así toda compacta, se empieza a desarmar, se va yendo de a uno. Esa patota se desintegra. Y es muy interesante esto, que los que se consideraban justos, no soportan estar con una pecadora y ante Jesús. Prefieren irse a considerarse pecadores. Y acá, para mí me llamó la atención esto. El único anamártetos de la historia es Jesús. El verdadero anamártetos. El único sin pecado es Él. En la historia. Entonces, la mujer se queda. Los justos, los supuestos justos, no se animan a quedarse. Y a mí me llamó la atención que este Jesús, que no tiene pecado, es misericordioso. Él sabe que esta mujer pecó. Acá no estamos, a diferencia de Susana es injustamente acusada. Esta mujer pecó, pero no la juzga él. Incluso es muy delicado en sus palabras, en el modo de hablar. No la condenan, le invita a no volver a pecar. Por otro lado, es interesante esto. Jesús tampoco condenó a los escribas y fariseos. Realmente les hace tomar conciencia. Pero ¿será que esta toma de conciencia lastimó su orgullo? Le permiten irse a recibir el perdón de los pecados. Prefieren marcharse. De alguna manera las palabras de Jesús hacen que su propia conciencia los condene a ellos. Entonces acá el texto nos va a proponer distintas actitudes. Ante el pecado personal y propio, podemos o hacer como los fariseos y los escribas, marcharnos, no animarnos a quedarnos ante Jesús, reconociendo que somos pecadores, o podemos hacer como la mujer, que por permanecer fue perdonada. Y ante el pecado ajeno, también tenemos que tomar una postura. ¿La de Jesús o la de los fariseos? Unos condenan sin escuchar. Incluso es muy interesante esto. Fíjense que ellos ya la traen condenada a la mujer. Esta mujer cometió adulterio y Moisés nos dijo que hay que apedrear.
Mientras que Jesús escucha, perdona y no condena. Entonces, ¿qué posición voy a tomar yo ante el pecado de mi hermano? Y si uno mira, yo leí un artículo que me llamó mucho la atención, si uno mira la distribución física, es muy interesante. Al comienzo del relato está el grupo acusador, la mujer y Jesús. La mujer queda en el medio. Y la discusión se da entre Jesús y el grupo acusador. De alguna manera la mujer queda en el medio entre la condena y la misericordia. De un lado están los que arrastran sin piedad y no le permiten hablar y la condenan, y por otro lado está la misericordia que dialoga, que la escucha y que después va a permitir que se vaya caminando sola. Entonces, hasta la ubicación es muy interesante. Ella queda en el medio de la discusión. Y después, cuando desaparece el grupo acusador, queda frente a frente con Jesús. ¿Algún detalle más del texto? Los escribas y los fariseos van a llamar a Jesús maestro, mientras que la mujer lo va a llamar Señor. Me parecería una ironía del templo. La pecadora reconoce a Jesús como Kyrios, como Señor, mientras que los justos solo ven un maestro, un rabino. Entonces, los justos o los supuestos justos se van sin haber experimentado la misericordia, mientras que la pecadora sí. Este texto se enmarca en un montón de las discusiones de Jesús con los escribas y los fariseos. Si uno a lo largo de los evangelios, un montón de veces Jesús se va a enfrentar con ellos. El texto de hoy, si alguno estuvo en misa o va a estar más tarde, Jesús que le dice insensato por sus actitudes, por sus interpretaciones de la ley. Los fariseos constantemente buscan tenderle una trampa. Jesús tiene una actitud dura con ellos, echándole en cara su legalismo. Pero esta película tiene para mí una particularidad muy interesante, que entra en juego otro elemento más. En esto también esta mujer fue sorprendida infraganti. No están discutiendo un caso de escritorio. Esta mujer fue infraganti que la agarraron. Como suele decir la traducción bíblica, en flagrante adulterio, lo cual la intervención de Jesús no es solamente una enseñanza, sino es salvarle la vida a esta mujer. Esta mujer tenía que matarla. Entonces no están discutiendo solamente acá con los escribas y fariseos una cuestión legal. Están también salvando o no una vida, lo cual es, para mí es muy interesante. Si bien algunos autores, entre ellos el padre Rivas, dice que no tenemos documentación si los judíos podían realmente matar, si los romanos le permitían, pero está en juego eso, no solamente el pecado o el no pecado, la vida o la muerte. La mujer había que matar. Y acá se va a dar algo que también ocurre en el texto de Susana. Una sociedad que no escucha a la mujer. Y que comete, en el caso de esta mujer, y la acusación que recibe Susana, tal vez el peor pecado para el imaginario machista, el adulterio. En el imaginario machista el peor pecado es el adulterio. Incluso, a medida que iba estudiando el texto, esta mujer no solamente es forzada y acusada públicamente, sino que lo hacen en el templo, en el lugar más sagrado de los judíos. O sea que la carga de humillación y vergüenza no solamente es un contexto público, es un contexto público y religioso.
todo el contexto también se da, hay un doble interés de los fariseos: acusar a Jesús y castigar a la adúltera. Acuérdense que la pregunta que le hacen a Jesús lo ponen entre la espada y la pared. ¿Vos qué decís? Moisés nos dice esto. ¿Vos qué decís? Es una trampa, porque si él dice, sigamos la ley de Moisés, la matan a la mujer. Si él dice, no sigamos la ley de Moisés, es condenado él por ir contra la ley. Ahí lo ponen realmente en una trampa contra la espada y la pared. Sale de un modo magnífico. Mientras que para ellos esto es un caso de adulterio y una oportunidad para acusar a Jesús, para Jesús es una oportunidad para llevar un cambio de vida. Si bien el texto no dice nada de eso, es muy interesante para mí. Los escribas y los fariseos dicen lo que hizo, lo que merece, pero nunca se dirigen a ella. Nunca hablan con ella. Mientras que Jesús habla cara a cara. Escucha sin miedo. Acá tenemos una diferencia con el texto de Susana. Mientras que Daniel la salva, acá se da algo parecido. Solamente Dios la escuchó. Solamente fue Jesús quien la escuchó. Y en una sociedad donde la palabra de la mujer no tenía valor, él le da valor. Y eso es muy interesante. Y un detalle que varios autores señalan es la ausencia del hombre, porque para que haya adulterio necesitamos dos. Algunos dicen que no llevaron al hombre porque el hombre sí se podía defender, la mujer no. Ningún autor sostiene eso. Entonces, como para mostrar que el texto es mucho más machista. Traigamos a alguien que no se puede defender. Es mucho más terrible eso. Jesús en este texto propone una praxis nueva y yo creo que habrá desconcertado a los oyentes del relato. Hay un contexto distinto. Hay que escuchar a la mujer, aunque haya pecado. Hay que escucharla siempre. Yo digo, ¿qué habrá sentido las primeras comunidades cristianas al escuchar este relato? Que rompía la praxis y la cultura, que cuestionaba el statu quo, que decía que el Señor escuchaba el testimonio de quien socialmente no era válido. Entonces, digamos, el maestro dialoga cara a cara con el pecador, dialoga cara a cara con esta mujer que nosotros no le damos importancia, él lo hace. Entonces, por eso es un texto muy rico en humanidad, en compasión, como que nos va a ir contraponiendo la actitud de los fariseos y la de Jesús, y que nos obliga a preguntarnos qué praxis tiene Dios y qué praxis tenemos nosotros. ¿Legalismo o misericordia? ¿Dureza o comprensión? Jesús es presentado como misericordioso, solidario, escucha, perdona, no hace juicios implacables. Y tiene un modo nuevo para el momento revolucionario de relacionarse con la mujer. Digamos, presenta una nueva interpretación. Por eso, acá nos muestra a Jesús como aquel que escucha a todos, a hombres y mujeres. Es un Jesús que después va a hablar con Nicodemo de la luz del mundo, y que a mí me llama mucho la atención esta praxis. Incluso, yo les contaba la otra vez que el Papa había llamado uno de sus documentos Misericordia Mísera, porque es una frase de San Agustín, en un comentario, de su comentario del Evangelio de Juan, que hablando de este texto va a decir: quedaron solo ellos dos, la misericordia
y la miserable. No nos suena muy lindo a nosotros. La misericordia y la miseria quedaron enfrentados. Leo una frase de este documento de Francisco, que también, si no lo leyeron, leanla. La misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. La misericordia no es un momento, es un estilo de vida. Entonces, tanto en Susana como en la mujer adúltera, vemos que Dios no hace oídos sordos. Escucha al que sufre, más allá de lo que haya hecho. Y fíjense que Susana es acusada falsamente. La adúltera había cometido adulterio. Pero hay injusticia también. Y hay una preocupación de Dios por el hombre. La adúltera pecó, sí, pero no merecía ese castigo. En el caso tanto de especialmente de Susana, ¿quién no ha sido acusado falsamente de algo? Por eso es relativamente fácil ponernos en los zapatos de Susana, pero también en los zapatos del adúltero. ¿Quién no fue juzgado una vez por otro sin misericordia? Y tal vez ponernos en los zapatos de Susana y de la adúltera nos es fácil, pero ponernos en los zapatos de los jueces injustos, de los fariseos, es más difícil. Pero también alguna vez acusamos falsamente a alguien, lo dañamos. Y tal vez muchas veces miramos el pecado ajeno sin piedad, condenando y olvidándonos de que nosotros también somos pecadores. Por eso la frase de Jesús, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra, es fuertísima. ¿Quién no tiene pecado? Por eso hace falta redescubrir este Dios que escucha al que sufre injustamente, que escucha a aquellos que la sociedad no quiere escuchar, escucha a los que no son tomados en cuenta. Nos hace falta redescubrir este Jesús que más allá del pecado escucha. Este Dios que no condena, sino que anima, que salva. Entonces, más allá de que las dos mujeres son salvadas, las dos historias tienen un final feliz, ambas historias son una expresión de la praxis divina. Dios no hace oídos sordos, no es un Dios indiferente, no es un Dios que condena, no es un Dios que nos tire piedras, sino es un Dios que escucha, que perdona, que redime, que regala una nueva vida. Que dice, yo tampoco te condeno, pero es un Dios desgraciadamente desconocido todavía para muchos, que siguen esperando que castigue. Bueno, ahora los invito a abrir los micrófonos, resonancias, preguntas. ¿Podemos sacar la pantalla? Ah, sí, ahí lo saco. Ahí lo saco. Ahí está. Sería lindo, sí, escuchar lo que pudo haber impactado, ¿no? En este encuentro, ¿no? Realmente muy, por lo menos me parece muy movilizante. ¿No? Sí. Perdón, me encantó todo este Jesús misericordioso y esa mirada del perdón, descubrir una Susana que para mí estaba muy tapada, ¿no? Tenía muy poca idea, pero realmente enriquecedora. Un placer la clase, un placer poderlos escuchar y esta mirada de ese Jesús misericordioso
cuánto nos abre, sobre todo lo que dijo al último, ¿no? Lo que dijo el profe a lo último, no juzgar, sino escuchar al otro. Gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, qué lindo. ¿Quién más quiere? Todos quedamos así medios Sí. en una situación de, no sé, de Eso de silencio, me parece a mí de silencio muy profundo. Me parece a mí que estamos todos acostumbrados sí, quizá a juzgar al otro o a opinar sobre lo que el otro hizo, sí. y por ahí no nos miramos a nosotros, y el decir, escúchalo, Sí. y andá a saber qué lo motivó a determinada cosa, ¿no? Como Jesús nos escucha. Silvia hablará- estaba levantando la mano. Sí, ¿cuál es la interpretación de Facundo sobre cuando escribe en la arena? Siempre me llamó la atención eso. Mira, no se dice nada. Los padres de la iglesia, con esas interpretaciones que tenían muy de ellos, dice que decían que Jesús se puso a escribir los pecados de los presentes. Incluso a mí eso me lo contaron de chico, no está en el texto. Y después descubrí que lo habían dicho los padres de la iglesia. Pero no, incluso, miren, a veces se puede imaginarse esos momentos. Le están hablando, le están acusando y el tipo está en otra, se agacha y se pone a escribir con el dedo. Digamos, como que no les da bola. Digamos, el texto para mí es muy... Los textos bíblicos tienen a veces mucha más ironía de la que nosotros pensamos. Hay que animarse a veces a mirarla. Nos da un poquito de cosita, pero tiene una ironía con el tema del sin pecado. Yo había interpretado un poco, había pensado que sería, como es una zona ventosa, el tiempo que se daba Jesús para que los otros la acusaran, o sea, el tiempo que el viento se llevó la arena, es el tiempo que no la acusaron. Eso. Imaginé yo eso, una cosa muy gráfica. Puede ser. Podría ser. Es válido. Sí. Yo pienso que estaría escribiendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaría orando al Padre para que caigan en la cuenta de lo que estaban por hacer. Yo me hago esa idea. Muchas gracias por todo. Yo también agradezco mucho toda la charla, muy interesante, y me quedé pensando, la reflexión mía, ¿no? Que da para mucho, es cuántos años, cuántos miles de años le ha llevado al corazón del hombre, al corazón humano, entender lo que Cristo, lo que Jesús con sus actos instaló, que fue la misericordia, el perdón, la posibilidad de la conversión, porque en este caso estas mujeres que estuvieron tan condenadas sí o sí, o sea, no había una posibilidad de recuperarse ellas personalmente porque no se las daban, fueron acosadas realmente. Y bueno, eso, ¿no? Toda la idea de lo que es la misericordia, cuánto nos cuesta, porque yo pienso que cuántos años llevamos con nuestras ideas, con nuestro credo, con el credo que fuera, y cuánto le cuesta al hombre perdonar. Parece que estuviera, bueno, por supuesto, en este momento es evidente, cada vez más duro el corazón del hombre. No nos entra la idea de la misericordia, del perdón, de dar la posibilidad a una conversión, que eso también sería, me parece a mí, ¿no? Bueno, es eso, una reflexión y que también pienso, bueno, yo soy maestra en los genes, ya genética, pero el tema de que esto se enseña. Nacemos con un sentimiento, con un don, con una gracia que nos lleva a decir, bueno, cada uno de nosotros tiene más tendencia a lo mejor a abrirnos, a la apertura, a perdonar. Pero eso también se enseña
en los actos cotidianos, o sea, cómo perdono, cómo acepto, cómo le doy la posibilidad al otro para que pueda reconvertirse. Porque si no es Hay una mano levantada de Ana, y yo quiero leer antes un pequeño texto de Katy, que se ve que no tiene micrófono. Dice: Jesús descubrió el rostro de Dios misericordioso en las escrituras de la historia de su pueblo. No fue un ángel ni nada extraño, nosotros tenemos el diario del lunes. Como humanidad, no logramos descubrir ese rostro de Dios en nuestra vida aún. Ojalá podamos con nuestros gestos y actitudes transmitirlo. Ana Luisa, levantaste la mano. Listo. No, Esa es esta. Yo terminé de decirlo, estaba en mi mano y no la pude sacar. Les pido disculpas, pero bueno. No. Está bien. Eso, sí. Bueno. Hola. Sí, ¿quién más? Lía. Hola. Por favor, anótenla para la semana que viene. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Se oye. Sí, Lía, ¿Sí? Yo creo que una vez más, al ir metiéndonos en la palabra y con las ayudas de quienes se han dedicado mucho más minuciosamente a desentrañar qué es lo que nos está diciendo Dios a través de todos los textos, una vez más es una invitación a descubrir el rostro verdadero de Dios. Nosotros nos fabricamos rostros de Dios y de hecho creo que a veces nos aflige bastante ver cómo nuestros contemporáneos, por una búsqueda que no saben que están en búsqueda quizás o no han descubierto, se meten en cualquier verdura y también cambian de lugar mucho las cosas, pero terminan teniendo una actitud religiosa fuera, lejísimos de este Dios que se nos está mostrando un amor puro amor, una existencia que es solo amor y que es solo misericordia. Y además una invitación a que nosotros también, hechos a imagen y semejanza según la escritura, por usar la figura, es la invitación de Jesús, ¿no? Sé perfectos como el Padre es perfecto, hay tantas citas como todos conocemos. Así que yo me siento realmente regocijada por este tratamiento detallado, minucioso. Siempre me ha fascinado la historia de Susana, pero me encantó lo que dice Facundo, que nadie le dejó hablar a ninguna de las mujeres, solamente Jesús, ya que ya es Dios entre nosotros, solamente el Señor inspira a Daniel, movido por el Espíritu, y después en la persona de Jesús actúa la misericordia misma. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lía. Gracias. Yo justamente quería agradecer esto de dos textos sumamente conocidos, pero nunca había entrado en la cuenta de esta historia de que las mujeres, a mí no me gusta juzgar con la cultura de hoy una cultura distinta. Yo no los voy a acusar de machistas porque la sociedad era eso. O sea, no tenían nuestra mentalidad. Pero me encanta esto de haber descubierto dentro de los textos ya conocidos una forma de mirarlos diferente que me va a ayudar a reconocer otras cosas de otros textos que me parece que me va a ayudar a abrir la cabeza a pensar distinto de otras cosas. Por eso quería agradecerlo puntualmente. Muy bien, Ana. Mirá, Facundo, qué lindo, ¿eh? Muy bien. Yo les agradezco. Antes que me olviden, yo ahí les puse en el chat, les voy a pedir que lean para la semana que viene Mateo 9, 9, 13, el llamado de Mateo, y Lucas 8, 26, 40, es conocido como el eunuco etíope. En el encuentro de la semana que viene le puse el Dios cercano al pecador y al distinto.
les tiro el título, no voy a espolear el tema, pero... Perdón, Lucas. ¿Me podés repetir, por favor, el segundo? Lucas no, perdón, Hechos. Hechos, Perdón. por eso dijiste Lucas. Hechos. No. Hechos 8, 26, 40. Sí, hubo una confusión ahí. Cuando dijiste el Mateo, etíope, dije. No es el Lucas. mismo autor, pero distinto libro. Sí. Bueno, Buenísimo. Mateo 9, 9, 13, es el llamado de Mateo conocido, y Hechos 8, 26, 40, conocido como el eunuco etíope. Miren al Dios que se acerca al pecador y al distinto. El eunuco etíope es una figura distinta, vamos a decir eso nada más. Bien. Muy particular. Bueno, muchísimas gracias, Facundo, muchas gracias. Gracias a todos entonces también. Nosotros nos estaríamos encontrando otra vez el próximo martes con esta tarea que nos dejó Facundo. Y bueno, agradecidos por todo esto. Bueno, muchas Quedamos gracias, entonces. excelente. Muchas gracias, muchísimas gracias.